Un gusto, hermanos, saludarles nuevamente y quiero darles la bienvenida a esta clase número 9 del Antiguo Testamento, parte 3. Estamos ya en el estudio de la época de los jueces, recuerden. Por favor, quiero animarles a que vayamos al libro de los jueces, capítulo 3, versículos 5 al 11, en donde vamos ya a estar ingresando a esta clase, ¿no? Jueces, capítulo 3, versículos 5 al 11. Dicen las escrituras de la siguiente manera. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de estos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y Acera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que eh, versículo 8, a tal grado que los vendió a Cusán Risataín, rey de Aram, Naharaí, quienes estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor y él hizo que surgiera un libertador. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas. Y el espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risataín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Ok, bueno, ya estamos ya, hermanos, en el capítulo 3 y quiero empezar comentándoles de que ya estamos dentro de este punto de la descripción de los opresores y las liberaciones. Esto abarca exclusivamente hasta el capítulo 16, versículos 31. Pues vamos a empezar ya la lista de los caudillos, de los líderes, quienes Dios colocó, Dios puso para que liberara a su pueblo. Y quiero mostrarles ahí en pantalla, hermanos, en cuanto al ciclo de la historia religiosa del pueblo de Israel. Recuerden de que el pueblo de Israel estaba pasando en una época de bonanza, de bendición. Y mientras estaban en este tiempo de bendición, no había ningún problema. Pero ¿qué sucede de que cuando ellos poco a poco se apartaron de Dios, empezaron a hacer lo malo? Llegando a un punto en que ellos estaban lejos de Dios, se apartaron de Dios, siguieron sus propios caminos. Incluso muchos de ellos fueron vendidos como esclavos, sí, y de la misma manera entraron ya a esta época difícil de ser esclavos. Vemos que empezaron a servir a otros dioses, a otras naciones. Ustedes pueden darse cuenta ahí este ciclo. Y en este tiempo ya de desesperación, de opresión, nuevamente claman a Dios. Y al clamar a Dios, Dios nuevamente vuelve sus ojos hacia su pueblo. Ellos se arrepienten del pecado, de cómo ellos estaban desobediendo a Dios. Y de la misma manera Dios levanta un juez, quien era el caudillo, quien era el hombre que iba a libertar nuevamente a su pueblo. Y de esta forma vemos como Dios llega a esta forma de liberar a su pueblo. Pero este ciclo de apostasía religiosa era un tiempo de bendición, un tiempo donde estaban bien con Dios, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Vino en este caso las naciones extranjeras, vino la opresión de estos pueblos, de estas naciones. Ellos se volvieron nuevamente a clamar a Dios, Dios escucha a su pueblo, Dios libera, Dios les envía a un hombre para que les sacara de esa condición y de esa forma vemos este ciclo religioso que no solamente era en una sola ocasión, sino que esta manera de actuar o este comportamiento de la nación de Israel era algo constante, pero vamos ya a ingresar a la época donde Dios libera a estos hombres. Entonces, para que ustedes puedan conocer, vamos a empezar hablando de Otoniel. Otoniel. Recuerden de que en esta época no había rey, no había un hombre que llevara el control, la gobernación y que pudiera tener la estructura para poder manejar a un pueblo. Solamente estos hombres
Eran jueces que Dios había levantado para poderles liberar a su pueblo. Y como acabamos de escuchar, hermanos, vemos Otoniel, el primer juez. Algo sobre Otoniel vamos a estar mencionando en todo este contexto, pero quisiera hablar sobre el pecado de Israel. Según lo que dice el versículo 7, dice que su énfasis era endiosar a Acera. Acera, según el contexto de Segunda de Reyes, capítulo 23, 26, vamos a leer Segunda de Reyes 23, 6 rápidamente. Segunda de Reyes 23, 6, por favor. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 23, 6 de la siguiente manera. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Acera y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Esta es la renovación cuando Dios estaba renovando el pacto con ellos, ¿no? Pero, como acabamos de mencionar, probablemente pensaron, cuando en contexto de Jueces capítulo 3, probablemente pensaron que era la morada de una deidad, según lo que ya se mencionó en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 34, versículos 13, y también en Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. En otras palabras, Acera era la diosa del mar y mujer de él, ¿sí? Y mujer de él. Según la arqueología, como ustedes pueden apreciar en pantalla, según la arqueología, nosotros podemos mencionar de que era una diosa popular de Canaán que tenía por nombre Acera. Acera fue reconocida como la madre de los dioses, con el título que era más notorio en esa época como la dama del mar. Esta era la costumbre, ¿sí? Esa era la costumbre de los pueblos paganos, pero lamentablemente la nación de Israel también llegó a corromperse, llegó a copiar e incluso, como podemos mencionar, llegó a un punto también de tener a esta cultura religiosa como un tipo de adoración. La nación opresora, como ustedes pueden observar, era Mesopotamia. El rey opresor era Cosam Rizataim. Un poquito de la opresión del noroeste, según lo que vemos versículos 8 y vamos también hacia el versículo 10. Vemos que el nombre de Cusán Rizataim significa doblemente malo. Ese es el significado dado a Cusán Rizataim. Cusán Rizataim, doblemente malo. Y evidentemente la palabra Mesopotamia literalmente es Siria de los dos ríos. Siria de los dos ríos. Entonces, en esta ubicación, con este hombre, como el rey opresor de Mesopotamia, era la que estaba lastimando, estaba hiriendo, estaba en contra de la nación de Israel, de Israel, ¿no es cierto? Y Dios, en este caso, vemos cómo logra la liberación de su pueblo a través de Otoniel. Pero la liberación lograda por Otoniel, según lo que vemos en versículos 9 y 10, era después de 8 años, ¿sí? Conocido por su heroísmo, eh, hablando de este líder, este juez, vamos por favor a Jueces 1.12, rápidamente, Jueces 1.12 para entender. 1.12 dice, entonces Caleb dijo, a quien derrote a Kiriat Sefer y los conquiste, yo le daré por esposa a mi hija a Axa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio a su esposa, a su hija Axa. Interesante. Vemos que este hombre, Otoniel, era conocido por su heroísmo, por su patriotismo, por ser un hombre de combate, un hombre de guerra, como podemos observar en estos versículos. Pero la idea que estamos mencionando acá es simplemente observar que Dios escoge a este hombre. En versículo 10 vemos que la preparación para el oficio de juez era muy radical, muy especial.
había una experiencia más, la ayuda divina para cumplir esta tarea, ¿sí? Entonces vemos que la duración de paz, la duración de este tiempo difícil para ellos, después de la liberación, pues a través de este hombre era de cerca de 40 años. Pero vemos de que Dios había logrado esta ventaja muy especial a través de este hombre, ¿no? Dios escoge a Otoniel. De la misma manera, vemos el segundo juez, el segundo líder, Ahod, que era un benjamita dotado, eh, según lo que nos menciona de capítulo 3, versículos de 12 al 30. Vamos rápidamente a leer los versículos más importantes, capítulo 3, 12 al 30. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y por causa del mal que hicieron, el Señor les dio poder sobre ellos, a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó, dice, de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador, a Ahud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahud se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahud, dice, terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las calderas que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey. Y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahud se acercó al rey, que estaban sentados sol en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahud extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que salió por la espalda. Además, Ahud no le sacó la espada, ya que esto le quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y arrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahud salió por la ventana. Cuando Ahud se había ido, llegaron los siervos del rey y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados al ver que el rey no abría las puertas de su habitación. Las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Bueno, como ustedes pueden apreciar, apreciados hermanos, nosotros, hermanos de ahora, había, como ven, el pecado de Israel. Siempre recuerden la condición de la nación de Israel, un tiempo de apostasía, un tiempo de alejamiento, un tiempo donde totalmente se olvidaron de Dios. Entonces, por la idolatría de Israel, otra vez se debilitó y otra vez nuevamente el pueblo volvió a este tiempo difícil. Como vemos, la nación opresora en este caso fue Moab, Amón y Amalek. El rey opresor fue Eglón, rey de los Moabitas. Y como vemos ahí a continuación, pues Dios había levantado a Ahod. Vemos los versículos 12 al 14, aproximadamente por los años 1335 a.C., Moab dominó a las dos tribus y media al este que invadió Canaán hasta Jericó. De paso les digo que Jericó es conocida como la ciudad de las palmeras. Formó alianza con Amón, que era del norte, y Amalek, que era del sur. Después de 18 años, Dios levantó un libertador. Entonces vemos que los moabitas eran descendientes de Lot por incesto con su hija. Recuerden, en Génesis capítulo 19, versículos 30 en adelante. Ocuparon el territorio de Rubén, luego invadieron Palestina, tal como Josué. Israel había habitado a Jericó, pero sin fortificar la ciudad.
Entonces, un poquito para conocer quién era Ahod como libertador, hablemos un poco de las características. Tenía coraje, había muchas maneras, pero dependía de que se infiltre al campo del enemigo solo. Era un hombre capaz, como ustedes pueden también ver ahí en la presentación, un hombre decidido, era un error o manifestación de nervios o pánico hubiera sido fatal si él no hubiese hecho algo al respecto, pero se quedó calmado. Luego motivó a otros a seguirle, fue muy respetado, fue responsable de llevar el tributo al rey y el rey respondió a su petición para una audiencia privada, como vemos a continuación. De la misma manera vemos que era un hombre comprometido, pero vemos que el Señor lo levantó, reconoció el poder de Dios, pero no dice que el Espíritu vino sobre él. Evidentemente vemos que Dios estaba bendiciendo este, a este caudillo, a este hombre. Fue zurdo por los 700 benjamitas que se menciona en capítulo 20, versículo 16. Entonces vemos que después del asesinato de Eglón, Ahod dirigió a los israelitas a la victoria. Según lo que dice en el capítulo 3, versículo 19, dice que los ídolos eran piedras trabajadas. Puede ser referencia posiblemente a las piedras que menciono ya en la época de Josué, ¿no? Pero vemos que era un hombre de coraje, un hombre capaz, era un hombre decidido, era un hombre que no estaba pensando tal vez en llegar, tal vez a ocupar, pero Dios había escogido a este hombre para que sea también el libertador. Y vemos de que la paz en este tiempo de Ahod era un tiempo de 80 años, un tiempo donde ellos vieron que la mano de Dios estaba con ellos. De la misma manera vemos ya en el capítulo 3, versículos 31, llegando a leer este texto, dice la escritura, el sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. También él liberó a Israel. Vemos que la nación opresora en este caso era Filistea. El rey opresor no se menciona en estos pasajes. La contribución que él, podemos llamar, fue matar a 600 filisteos, es lo que podemos encontrar en base a este hombre, ¿no es cierto? Este puede ser el total posiblemente en sus guerras, probablemente fue un ejemplo para Sansón más adelante. Era un hombre de mucho respeto, a pesar de mucho riesgo, tomó la responsabilidad de su pueblo, no tenía tal vez dudas en cuanto a trabajar en favor de la nación de Israel. Entonces vemos, hermanos, que Dios había levantado a este hombre, un guerrero tremendo, un guerrero que fue un instrumento de parte de Dios. Cuando ya llegamos al capítulo 4 hasta el capítulo 5, podemos también mencionar la liberación de estos dos colegas, podríamos así denominarlo, Débora y Barak de los cananeos. Y vean que la atención ahora se enfoca en las tribus del norte, como se menciona en el capítulo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera, Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, le ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Císara, hijo, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí los entregué en sus manos. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Ok, vemos, hermanos, por no eliminar a los cananeos, recuerden de que ahora ellos estaban, en este caso, corrompiendo, dominando, influenciando en la vida religiosa de la nación de Israel. Ya hemos estado viendo en el capítulo 1, recuerden que había varios aspectos que imputaba a la nación de Israel, en este caso Dios. Y lamentablemente por no escuchar, por no obedecer los mandatos dados por Dios, de no exterminar, de no echar, de no desechar, de no sacarles
a todos los israelitas, el pueblo de Israel tuvo que vivir con esta consecuencia muy difícil para ellos, pues. Entonces vemos, hermanos, que Débora era diferente a los otros jueces. Era mujer. Vemos que Dios usa a esta mujer. La actitud de ellas es algo ejemplar. Era profetisa, era una mujer que también proclamaba de Dios, que hablaba de Dios, porque su misma vida era un compromiso con Dios. Y también era compasiva, como pueden ustedes ahí también apreciar. Era también una mujer comprometida con el Señor. Es lo que encontramos en estos versículos, pero en especial vemos que había un tipo de liderazgo. Los dones de exhortación, en este caso, como vemos, estaban dirigidos por la voluntad de Dios, y vemos que era una mujer totalmente que respondió a este liderazgo, una mujer comprometida, una mujer que confió en una total dependencia de Dios, y evidentemente Dios le protegió a esta mujer, pero Dios vemos que había dado el primer paso. Capítulo 4, versículos de 6 a 9, vemos que la comisión de Barak, este individuo, actuó por fe, en correspondencia a la obediencia a la palabra, la voluntad de Dios, según lo que nos dice 4:6. Por eso dice que era muy respetado, reconocido por Débora. Era un líder. 10,000 hombres le seguían, según capítulo 4, versículo 10. Era de la misma manera un líder, mire, un líder muy respetado. También tenía un coraje extraordinario de enfrentarse a los enemigos, en este caso de la nación de Israel. Pero asimismo vemos que había una debilidad. No pudo confiar en el mandato divino, solo tenía que tener el respaldo de Débora. Siempre es bueno, hermanos, tener el respaldo, tener el apoyo de alguien para, pues, trabajar en el servicio. Entonces vemos evidentemente ya la derrota de los cananeos por medios humanos y divinos, según lo que nos dice capítulo 4, versículos 14 y 16, y la vida y muerte de Císara, según nos menciona capítulo 4, versículos 17 hasta 22, y terminando con la destrucción de Javín, capítulo 4, versículos 23 hasta el 24. Entonces, hermanos, un dato extra, los turcos perdieron una batalla en el mismo lugar en el año 1799 debido a la inundación del Nilo. Pero también en la Segunda Guerra Mundial los ingleses descubrieron que después de 15 minutos de lluvia, su ejército fue inmovilizado en este valle. Solamente es un extra para poder conocer nosotros. Ya en el capítulo 5, versículos 1 al 31, vemos la canción de victoria, ¿sí? Vemos que originalmente era preservada en el libro de las batallas de Jehová, según Números capítulo 21, versículos 14. Números 21, 14. Vamos a ver rápidamente. Números 21, 14. Dice la Biblia de la siguiente manera. Números 21, 14. Por eso se puede leerse en el libro de las guerras del Señor hacia el Mar Rojo, los valles y el Hermón. La ladera de los valles que se extiende hasta la región de Ar y la frontera de Moab. Son detalles, son referencias para conocer sobre esta canción de victoria. Y completamente la información eh, de se da en el capítulo 4, ¿no? Y como pueden ahí observar en pantalla, pues el himno tenía cinco partes, según lo que vemos en el versículo 1 y también a continuación. Entonces, el versículo 1 estaba la salutación, versículos 2 al 11 estaba la alabanza de Débora, ¿sí? Esta alabanza de Débora estaba subdividida con las alabanzas del Señor del Sinaí, alabanzas de otros líderes, alabanzas en este caso de los voluntarios, mire, y así llegamos en este caso al llamamiento de las tribus, versículos 12 al 18, evidentemente 19 al 30, la derrota de los cananeos, y como dice el versículo 19, desde los cielos pelearon las estrellas, que era un lenguaje poético para narrar la intervención de Dios en este contexto, ¿no es cierto? Luego vemos ya la oración y las maldiciones y bendiciones que se da en el versículo 31 del
contexto que estamos mencionando. Y como vemos, pues la duración de paz, según capítulo 5, versículo 31, era de 40 años. Vamos a leer rápidamente Jueces capítulo 5, versículos 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te amen sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Qué interesante ver cómo Dios estaba preservando a su pueblo, Dios estaba levantando a estos hombres, Dios estaba guiando, orientando, ayudando, colaborando, preservando a la nación de Israel a través de estos hombres que podemos observar. Ya en el capítulo 6, versículos 1 hasta el capítulo 8, versículos 32, vamos a estar mencionando a Gedeón, que era un hombre de valor y liberó a los de los madianitas. Evidentemente había la apostasía de Israel, según lo que se menciona. Miren que 100 versículos exclusivamente son dedicados a hablar respecto a Gedeón. Y interesante de que 96 versículos de esos 100 versículos, 96 versículos son directamente para hablar respecto a Sansón. O sea, esto nos habla sobre la importancia, sobre la trascendencia que fue este hombre, este Sansón, este instrumento de parte de Dios. Y la opresión era evidentemente bajo los madianitas. 7 años de opresión entre los dos periodos de 40 años de paz. Las familias con los hebreos. Madián fue hijo de Abraham con su segunda esposa Setura. Génesis capítulo 25, versículo 6 nos menciona al respecto. Era derrotado por Israel en el desierto y los amalecitas en la parte del sur de Judá, según 3:13. Y vemos, hermanos, de que esta opresión trajo 7 años de presión entre los periodos de 40 años y era familia con los hebreos. Ya más adelante en puntos vemos la liberación lograda con Gedeón y por Gedeón. Es lo que se menciona más adelante. Era una explicación profética según versículos 7 al 10 de capítulo 6. La única referencia a un profeta que no sea Débora, vemos de que no temía, dice, a los dioses de los amorreos, no había obedecido a mi voz. Aunque estaban clamando por auxilio, no hubo arrepentimiento. El profeta insistió en que primero debía haber arrepentimiento de la nación, del pueblo en este caso. Vemos en este punto que Dios necesitaba un arrepentimiento sincero. Eso es lo que queremos observar, hermanos, que Dios estaba demandando esto a ellos. Y entonces vemos de que los hechos de Jehová en el pasado, pues, eran evidentes, se enfatiza la relación Dios-Israel, siempre se ha estado trabajando entre estos dos aspectos, entre Dios e Israel. Ese era el enfoque de la teología histórica del Antiguo Testamento. Y había un recordatorio de no temer a los dioses amorreos según lo que se menciona más adelante. Ok, los métodos de la fe, según capítulo 7, versículo 18, había una reducción del ejército de Gedeón de 32,000, que se menciona en capítulo 7, versículo 3, contra 135,000, según 8:10. La reducción era en dos pasos, según lo que se menciona en versículos 3 al 6. Dice que 300 quedaron en su ejército, y vemos versículos 8 al 15, el ánimo de Gedeón para la victoria. Entonces vemos, hermanos, que Dios estaba encauzando para grandes cosas para el pueblo de Israel y era Dios quien estaba dando la victoria sobre Madián, versículo 16-22. El plan, las armas y el grito de batalla, el plan era provocado por el miedo en el enemigo. Las armas, cada hombre estaba equipado con una trompeta, un cántaro y una antorcha. Ese era el armamento de aquella época. Y el grito de batalla por Jehová y por Gedeón. Esa era la consigna, por Jehová y por Gedeón. Ese era el enfoque que ellos habían establecido en este contexto sobre ellos, ¿no? Ya yendo más adelante, la diplomacia de Gedeón con los de Efraín, la persecución de los medianitas, el regreso de la batalla, la duración de la paz, que duró 40 años, y evidentemente en 8:29 al 32 ya vemos la muerte de Gedeón. Vivía como un rey con muchas esposas y concubinas,
Y recuerden que lamentablemente el hombre en el Antiguo Testamento, pues no es que Dios haya permitido tal vez tener esposas, concubinas, hay que tener mucho cuidado, sino que lamentablemente la condición, la actitud, el corazón duro de la nación de Israel y del pueblo de Israel era algo difícil para aquella época, según lo que tenemos acá. La apostasía comenzó por culpa del líder, que no vio las implicaciones de sus acciones. La aplicación para nosotros, hermanos, es que necesitamos, como dice ahí, que la apostasía comenzó por culpa de Dios, que no vio las implicaciones de sus acciones. A veces podemos no hacer nada, o a veces podemos, sabiendo que hay que hacer algo, pero no lo hacemos, eso es pecado, ¿no es cierto? Entonces, pienso, hermanos, que necesitamos tener todos una responsabilidad de culpa, pero también al momento de hacer, pues hacer un buen trabajo. Y en el caso vemos de Gedeón, pues Dios fue estableciendo los parámetros para que haya una liberación, un tiempo de bonanza, un tiempo de prosperidad para la nación de Israel. Ya llegamos, hermanos, a lo que es el fracaso espiritual en este punto. Recuerden que estos 40 años, podemos decirlo, el último periodo de paz que consta escrito en Jueces, es lo que se menciona aquí en 8:28 respecto a la época de Gedeón, ¿cierto? La nación como tal no iba a volver a tener paz, sino que en algunos sitios o localidades bajo el dominio de los jueces siguientes era lo que Dios iba a manifestar su amor. Pero la carrera militar de Gedeón acabó siendo un éxito, pero en lo espiritual fue un fracaso. El hecho de que los madianitas hubieran sido erradicados de la tierra motivó que los israelitas trataran de hacer de Gedeón su rey. Ese era el extremo. Pues lo más importante en la vida no lo constituye la circunstancia en que vivimos, no lo constituye tal vez el estatus, la condición en la que tengamos o vivamos, sino nuestra lealtad a Dios en cualquiera de las circunstancias en que nos encontremos. O sea, el hecho de estar con Dios no significa de que haya un tiempo de tal vez mientras el pueblo, mientras la iglesia, mientras los cristianos sean leales en tiempos de éxito, en tiempos de bendición, pero esa misma lealtad necesitamos mostrar en toda circunstancia, en toda época, como dice ahí, necesitamos ser leales a Dios cualquier circunstancia, cualquier época, cualquier vicisitud que se presente en la vida del cristianismo. No es posible, hermanos, llegar solamente a Dios o estar solamente con Dios en tiempos de bendición, en tiempos de prosperidad, sino que necesitamos trabajar en lo posible para ser un instrumentos de bendición para el pueblo de Israel. Entonces la nación como tal, decimos de que no iba a volver a tener paz, sino en algunos sitios o localidades o puntos, era bajo el dominio de los jueces siguientes, quienes iban a tener esta época de paz. Entonces este fracaso espiritual de Gedeón es lo que lamentablemente tuvo sus graves consecuencias en el pueblo de Israel. A veces, hermanos, lo que nosotros como líderes, como siervos de Dios, tengamos una responsabilidad, a veces pensamos de que, bueno, no va a afectar a la iglesia, no va a afectar a la familia, no va a afectar al pueblo de Dios. Pero la realidad es distinta, es diferente. Necesitamos estar todos conscientes que mi actitud, mi estatus espiritual, mi condición de ser cristianos puede afectar para bien o para mal. Entonces, tengamos presente, hermanos, que Dios levanta hombres, que Dios levanta caudillos, que Dios levanta. Pero recuerden que el pueblo lamentablemente no fue fiel en todo lo que Dios mostró. Entonces recuerden, hermanos, acabamos de mencionar eh, la descripción. En este caso vemos Toniel, que fue el primer juez, ¿no es cierto? De cómo Dios le levantó. Luego hemos visto a Od, que era un benjamita dotado de Eglón. Vemos también la liberación de Débora y Barak de los cananeos, todo el capítulo 4, versículo 5. Vemos que la atención empezó a centrarse exclusivamente con las tribus del norte. Y eso es lo que se menciona todo el capítulo 4. Cuando ya se llega al capítulo 5, es exclusivamente para
ya mencionar del avance, de la forma de cómo Dios. Y recuerde que había un canto, ¿no es cierto? Un canto que originalmente era para exaltar el nombre de Dios, para dar la alabanza a Dios. Entonces luego hemos visto a Gedeón, el hombre de valor, y la liberación de los madianitas a causa de este tiempo difícil para el pueblo, pero vemos que eh, muy especial para la nación de Israel. Ok, hermanos, vamos a quedarnos en estos momentos y nuevamente vamos a dar gracias a Dios por este tiempo especial. No se olviden, hermanos, estamos estudiando la época de los jueces. Recuerden este ciclo religioso, un ciclo lamentablemente muy difícil para el pueblo de Israel. Y a través de este ciclo religioso vemos la condición del pueblo. La condición donde siempre estaba en la cumbre, siempre mostraba un tipo de comunión con Dios, pero lamentablemente cuando el mismo hecho de que había costumbres, naciones paganas que iban a afectar, que iban a influenciar en favor de, de ellos, pues como hombres, lamentablemente esto afectó y vemos que no era algo que se iba a esperar. Pero Dios aún así, Dios aún así escuchó. El Dios que tenemos, hermanos, es un Dios que escucha, es un Dios que está mirando a su pueblo. Pero pienso, hermanos, de que nosotros como iglesia debemos siempre causar, siempre debemos encaminarnos a una obediencia total en la vida cristiana. Esta época de los jueces nos muestran, hermanos, de que cuando no es Dios el que gobierna, el caos empieza a sucumbir en todas las esferas, en todas las familias, en todo el pueblo de Dios. Necesitamos, hermanos, si estamos tal vez en apostasía, si estamos alejándonos de Dios, si estamos apartándonos de Dios, animarnos y nuevamente volver. Estas historias del Antiguo Testamento nos invitan, hermanos, a reflexionar, nos invitan a mirar de que Dios tiene un plan especial para su pueblo. Hoy vemos a la iglesia en este plan, en esta misión, de poder predicar el Evangelio. Y cuanto más, hermanos, si la iglesia está constante y perseverando en mostrar a Dios tal como es, un Dios santo, un Dios totalmente lejos de la corrupción, lejos de todo tipo de contaminación del pecado. Pero cuando empieza esto, hermanos, cuando nosotros tengamos a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Dios protector, Dios sabio. El Dios que tenemos, hermanos, es un Dios incomparable, es un Dios que ayudó al pueblo de Israel en su ejecución, en su cumplimiento y en su estructura desarrollar. De la misma manera también Dios nos va a dar la apertura para poder serle leal a Él, ¿no es cierto? Y recuerden, hermanos, el fracaso espiritual puede estar a la esquina de cualquiera de nosotros. Y debemos, hermanos, a veces, como dice ahí en pantalla, la carrera militar de Gedeón podría haber sido un éxito hasta el final, siempre y cuando nunca se hubiese alejado de Dios. Pero vemos que Dios estaba mostrándonos, ya en este caso para nosotros, como una parte aplicativa para aprender de los errores, para aprender de los fracasos, para no caer en esos mismos niveles de vida espiritual. Ok, hermanos, vamos a quedarnos acá y vamos a continuar en la próxima clase. Por mi parte, pues quiero darles una cordial, eh, bueno, gracias a ustedes y decirles pues que les espero en la próxima clase. Que Dios les bendiga.